Secta Siniestra. Escrita por Cofradías de Brujas. Como animales enteramente sociales, los seres humanos desde tiempos primitivos nos hemos visto en la necesidad de estar siempre en grupos, esa imperiosa necesidad de sentir que pertenecemos a algo importante ha sido, sin lugar a dudas, el éxito de la evolución al desarrollar formas de comunicarnos, de coordinarnos y aprender a trabajar en equipo. Sin embargo, hay otro tipo de grupos a los cuales es mejor darles su distancia. Es hoy en día cada vez más común el querer pertenecer a algo exclusivo, algo a lo que no cualquier persona puede aspirar. Eso nos lleva, desgraciadamente, a acercarnos al aterrador y oscuro mundo de las sectas. Mi nombre es Ramón, vivo en la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec, un lugar que está todavía rodeado de naturaleza, por decirlo de alguna manera, pues hay extensas partes donde todavía se pueden apreciar y disfrutar de los árboles. A pesar de vivir en el corazón de la ciudad, siempre fui muy unido con mi hermana Claudia, que, a pesar de sus gustos tan diferentes, pues ella era como tipo gótica, bastante melancólica y muy retraída. Yo era su hermano mayor y procuraba siempre apoyarla, por locas que parecieran sus ideas. No es que fuera una chica mala, al contrario, tenía un profundo apego a los animales. A todos le gustaba tocar el violín y pintar, lo hacía bastante bien, por cierto, pero en el colegio, desde cuarto grado de primaria, siempre fue el blanco de las pesadeces de los demás niños, debido a su comportamiento, su vestimenta y que era muy pequeña de estatura. Ella se excusaba con que solamente bromeaban, pero la intimidación era evidente a todas luces, al grado que tuve que preguntarle en varias ocasiones si realmente estaba bien. No es que mi hermanita fuera fea, al contrario, todas las cualidades que tenía parecían un repelente para los demás niños y niñas de su edad, al grado que odiaba sus fiestas de cumpleaños desde la última vez que le jugaron una broma demasiado pesada. Al grado que mis padres tuvieron que intervenir y correr a todo mundo de la casa. No íbamos a permitir que agredieran a mi querida hermanita en nuestras propias barbas. Prefería llevarla conmigo cada vez que salía con amigas. Al ser mayores que ella, la comprendían mejor incluso que yo. La peinaban y le hacían cumplidos de sus prendas, diciendo que cuando eran niñas, ellas deseaban prendas similares y nunca las consiguieron. De menos mi hermana se estaba sintiendo a gusto, como en muchos años no lo hacía. Era frecuente que llevara a Claudia a nuestras salidas. Era como el punto de equilibrio para no excedernos de copas o sustancias, y quien nos avisaba si algo se ponía mal. Sé perfectamente que no debía haberla llevado nunca con personas que eran mucho mayores. Fue algo de lo más irresponsable y de lo cual me arrepentiré toda mi vida. En vísperas de las fiestas de octubre nos salió una excursión a un bosque cercano, conocido el infame bosque de Peña de Lobos. No está tan lejos de casa. Si no hay tráfico en una hora, podemos llegar fácilmente. La salida la estuvieron planeando todo el ciclo escolar, por lo que nos fuimos un grupito de unas 12 personas. Nuestra intención era acampar y pasar una noche de luna llena, la cual desde ese punto se ve fabulosa en esa fecha, y contar historias de horror al calor de una fogata. Claudia estaba sumamente emocionada, pues esperaba con ansias una aventura de ese tipo. No creíamos que hubiera alguna clase de inconveniente. Después de todo, mis amigas Lucy, Nancy y Lupita la consideraban como parte de la pandilla, y en cierto modo Beto, Toño y Manuel también. Claudia no causaba molestias, al contrario, parecía que había encontrado su lugar en nuestra pandilla, y eso me alegraba mucho. Ella tenía 13 años y nosotros 19. Por lo que nos veíamos a nosotros mismos como adultos responsables por ella, cosa que a mi hermanita le causaba gracia. Ella solamente aprendía de ver. Las habilidades que de nosotros iba aprendiendo.
De hecho, se memorizó el mapa del folleto de bienvenida de Camino al Bosque. Pudimos haber rentado una cabaña, tenemos los medios para hacerlo, pero Manuel insistía en que la experiencia sería más espantosa si acampábamos lejos del resto de visitantes. Y ese fue nuestro caso. Desde el momento en que dijimos a los guardias forestales de nuestro plan de acampar alejados del resto, nos advirtieron que de noche pasaban cosas raras y que era un tanto peligroso en estar alejados de las cabañas, debido a que los animales son más activos por las noches. A pesar que no hay grandes depredadores, los tejones pueden ser muy agresivos y a veces hay coyotes. Nos sentíamos como cazadores. Como si estuviéramos en un gran safari en África, instalamos el campamento y comenzamos a convivir. Claudia se sentía maravillada por la gran cantidad de historias que se narraron, y finalmente, un poco ebrios, ya siendo algo así como la 1:30 de la madrugada, decidimos irnos a dormir. Fue donde nos arrepentimos de haber ido a ese lugar. Debimos hacer caso a los guardias y quedarnos cerca de los demás. Serían como las 2:30 cuando unos ruidos me despertaron. La manita de Claudia cubrió mi boca. Ella se había levantado antes. Eran como tambores, timbales. No sé bien cómo describir esos instrumentos de percusión, pero se escuchaban no muy lejos de nosotros. Siendo universitarios, creíamos que las historias que nos habían contado sobre ese lugar eran simples patrañas, cuentos para asustar a los incautos o para obligarte a rentar una cabaña. Pero esos ruidos eran reales y no estaban lejos. Iba a levantarme a advertirles a los demás que no salieran, cuando el zoquete de Manuel ya iba rumbo a los tambores, dispuesto a averiguar de qué se trataba aquello. A pesar de la corta edad de mi hermanita, nos enseñó un par de cosas, las cuales de alguna manera nos salvaron la vida. Según veo la situación, fue ella la que dijo que camináramos en fila y sin luces, solamente la luz tenue de una pequeña linterna de baterías que apenas si alumbraba. Eso con el fin de no tropezar. Cuando finalmente llegamos al origen de esos ruidos, vimos a un grupo de gente con largas tipo batas o hábitos con capuchas negras alrededor de una fogata y tocando esos tipo tambores cada vez con más fuerza y emoción, danzando frenéticamente en círculo alrededor de la hoguera. Era una secta, no cabía la menor duda. Íbamos a regresarnos cuando la música se detuvo de pronto. El tipo que dirigía todo comenzó a hablar. Era español, no cabía duda, pero entremetía algunas palabras con modismos que no pudimos entender, posiblemente de otro idioma. Luego llevaron 2 cabras, una negra y una blanca. Nadie se descubrió la cabeza. No creo necesario recordarles el amor de Claudia por los animales. Ella misma se ahogó un grito cuando esos malditos bastardos degollaron a la cabrita blanca, pasándose una especie de tazón del cual bebieron todos. La pobre de mi hermana estaba hecha un mar de llanto, ahogando sus sollozos en silencio con su propia mano. Mientras Lupita trataba de confortarla, debíamos avisar al guardabosques, pero de repente comenzaron los sectarios a hacer ruidos muy extraños y aterradores. Algunos de ellos dieron un paso adelante, mientras el líder de la secta soltaba a la cabra negra, la cual huyó despavorida al bosque. Fue cuando nos fuimos de espaldas. Como dije, nunca creímos en esas historias de seres extraños viviendo en lo profundo de ese bosque. Nunca creí en las leyendas urbanas ni en las historias que los mayores contaban. Sin embargo, esas personas se despojaron de sus ropas, quedando totalmente desnudos, pero con un cuerpo deformado, o mejor dicho, formado para los fines que requerían sus carnívoras actividades. Su apariencia era repulsiva y grotesca, cual aves de rapiña, asimilando sus posiciones. Sus movimientos me recordaban mucho a los raptores de Parque Jurásico. Pero eran personas, o por lo menos lo parecían. No les diré que tenían plumas o algo por el estilo, pero parecían mujeres extremadamente ancianas, con uñas ennegrecidas y alargadas que se asemejaban mucho a garras. Y a pesar de su incalculable y avanzada edad,
Esos movimientos animalescos indicaban que estaban venteando como lo hacen los depredadores, finalmente encontrando el rastro de lo que estaban buscando. En cuestión de minutos, se lanzaron con una velocidad de vértigo. Alcanzando a su presa en un santiamén, los berridos del pobre animalejo nos pusieron los pelos de punta a todos, y tanto las chicas como nosotros, especialmente Claudia, comenzamos a llorar como niños pequeños. Son brujas, Ramón, son malditas brujas, susurró por lo bajo mi hermana, y tenía razón. Cuando los sonidos cesaron, las aberrantes ancianas regresaron al círculo donde sus hermanos de secta las esperaban ansiosos. Dimos marcha atrás para largarnos de allí, pero el atarantado de Beto pisó una piedra que cayó escandalosamente donde estaba celebrando su aquelarre la secta. Las abominables ancianas se pusieron en alerta inmediatamente y comenzaron a olisquear el aire. No tuvimos más remedio que correr, y cuando escuchamos los chillidos de esas cosas tras nosotros, los ojos se nos volvieron a llenar de lágrimas. Corrimos como alma que lleva el diablo hasta la camioneta. Dejamos todo tal como estaba. Con trabajos nos pudimos subir. El terror era tal que Claudia, mi pobre hermanita, se había privado del llanto. Estaba aterrorizada y para colmo esas cosas nos venían pisando los talones. Fue una odisea salir de ese maldito parque. Por más que aceleraba, no encontraba la salida. Finalmente Nancy y Toño me dijeron que respirara y bajara la velocidad. La calma me abrió los ojos con más claridad y pudimos salir. Esa noche todos nos quedamos en mi casa. Nadie quiso salir. Mis papás nos recibieron con café y muchas historias acerca de ese bosque. Cuentan que muchas veces la gente de los alrededores se pierde y es víctima de los aquelarres de esa secta de brujas que en ciertas fechas del año se juntan para hacer sus ceremonias. En este caso, nos tocó presenciar algo que casi nos cuesta la vida. Obviamente nos castigaron el resto del año por haberme llevado a Claudia y ella por no avisar, pero la lección la aprendimos. Al otro día fui con mi padre a recoger nuestras cosas. Estaba todo despedazado, todas nuestras cosas regadas por todas partes, rotas, como si un animal salvaje las hubiera destruido. Todo estaba sucio de estiércol, sangre y no sé qué más porquerías. Apestaba horrible, pero claramente estaba escrito sobre lo que quedó de mi bolsa de dormir las palabras «Nunca regresen», escritas con lo que supongo era sangre. Al dar parte a los guardabosques, ellos le dijeron a mi padre que nos advirtieron de los animales salvajes. Fue cuando mi papá les mostró el saco de dormir. No sabía que los coyotes habían aprendido a escribir. Sabrán de mis abogados. Al no querer problemas, finalmente los forestales nos dijeron que sí nos habían advertido acerca de no acampar lejos de las chozas, lo cual era cierto. No nos dijeron de las sectas porque no les creeríamos. Llevamos todo al vertedero de basura y a lavar la camioneta. Fue cunado, mi padre me dijo: «Mira, Ramón, ¿ya viste el costado izquierdo?». Me sobresalté terriblemente. Mi hermanita venía de ese lado al momento de nuestra huida. Las marcas eran 4 profundos raspones a lo largo de toda la puerta. Mi padre me miró y me dijo que lo mejor era nunca decirle a Claudia acerca de eso, pero nunca se nos va a olvidar cuando casi nos atrapa una secta de verdaderas brujas.